¿Sabías que en toda América Latina no existe ni una sola arma nuclear? Mientras las grandes potencias del mundo coquetean ocasionalmente con la idea de lanzarse misiles y bombas entre ellos, nuestra región ha decidido tomar un camino muy distinto. Pero, ¿por qué se tomó esa decisión? ¿Fue por paz, por presión o quizás no la tomamos nosotros? En este video vamos a dar la respuesta a esta pregunta y vamos a descubrir juntos las razones históricas, políticas y hasta culturales que explican cómo América Latina se convirtió en un ejemplo único en el mundo. La historia que vamos a contar arranca con uno de los momentos más tensos del siglo XX, la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Durante 13 días, el mundo entero estuvo al borde de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿La razón? Moscú había instalado misiles nucleares en territorio cubano, justo al sur de Florida y a un paso de toda Latinoamérica. La amenaza era clara: si estallaba el conflicto, América Latina no iba a ser un espectador, iba a estar en la primera línea del fuego, apoyaran a quien apoyaran. Ese susto marcó un antes y un después en la forma en que los países latinoamericanos entendían la seguridad regional. Y aunque la crisis se resolvió diplomáticamente, dejó una pregunta clave sobre la mesa para todos los países de Latinoamérica. ¿Y si vuelve a pasar algo similar? Curiosamente, mucho antes de aquellos tensos días de 1962, ya había voces en la región que apostaban por un continente libre de armamento nuclear. En los años 50, Costa Rica y Brasil comenzaron a esbozar esa idea, aunque todavía parecía utópica. Pero tras la crisis cubana, lo que era solo un ideal se convirtió en una necesidad política urgente. En el 67, gracias a la presión diplomática de México y sobre todo al trabajo incansable de figuras diplomáticas como Ismael Moreno Pino, Jorge Castañeda y Alfonso García Robles, se firma el Tratado de Tlatelolco. Este tratado tenía un objetivo claro: prohibir las armas nucleares en América Latina y el Caribe, y establecía que los países de la región no podían desarrollar, probar, usar, almacenar, adquirir ni transferir armas nucleares. Para garantizar que se cumpliera, se creó el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, UOPANAL por sus siglas, una organización regional que supervisa el cumplimiento del tratado. Hablamos de un movimiento histórico, la primera vez en el mundo que una región densamente poblada se declaraba libre de armas nucleares, manteniendo el compromiso hasta el momento que se subió este video. Pero entonces surge la duda: si otras regiones del mundo no han logrado mantener acuerdos de este tipo, ¿por qué América Latina sí lo ha hecho? La verdad es que hay varios factores clave. Primero, tenemos el costo. Crear armamento nuclear no es como fabricar cohetes de feria. Requiere una inversión multimillonaria, tecnología avanzada, personal científico altamente especializado y, por supuesto, la voluntad política para correr ese riesgo. La mayoría de los países latinoamericanos simplemente no podían darse ese lujo, menos aún en la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos de ellos atravesaban crisis económicas, dictaduras militares, guerras civiles o procesos de descolonización. Brasil, por ejemplo, vivía una dictadura que, aunque coqueteó con la idea de desarrollar tecnología nuclear, estaba más enfocada en consolidar su poder interno. Argentina, con un fuerte movimiento militarista, también avanzó en investigaciones, pero sin lograr nunca una bomba. Y aunque hubo tensiones y guerras internas, los conflictos entre países latinoamericanos eran relativamente pocos en comparación con otras regiones como Asia o Medio Oriente. Eso redujo la tentación de armarse con bombas atómicas. Durante las décadas del 80 y 90, los mismos Brasil y Argentina hicieron una transición hacia gobiernos democráticos. Eso favoreció una política exterior más transparente, más cooperativa, más enfocada en la integración regional. Con sus nuevos gobiernos democráticos, ambos decidieron renunciar a cualquier propósito militar en los años 90. Y hoy, ambos están comprometidos con el desarme y forman parte del Tratado de Tlatelolco y del TNP. México,
que tenía uranio enriquecido y capacidad técnica para desarrollar armas, también dio un paso atrás y en 2012 decidió degradar ese material en colaboración con el OIEA. No solo renunció a la bomba, renunció incluso a la posibilidad de tenerla. Según el Instituto CIPRI, América Latina habría ahorrado unos 480.000 millones de dólares en los últimos 50 años por no haberse involucrado en una carrera nuclear. Este dinero, en vez de ir a bombas, pudo ser dirigido a educación, salud, infraestructura, entre otros aspectos de los que aún gozamos hoy en día. Pero, además de todo esto, el Tratado de Tlatelolco se volvió un modelo internacional. Después de su firma, regiones como el Pacífico Sur, Sudeste Asiático, África y otras empezaron a adoptar tratados similares, inspirados por el ejemplo latinoamericano. Alfonso García Robles, el arquitecto del Tratado de Tlatelolco, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982 por su labor en pro del desarme nuclear. Brasil, que tiene submarinos nucleares y tecnología de centrifugado, firmó en 2017 el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, reafirmando su compromiso con la no proliferación. La decisión que tomó América Latina hace más de medio siglo sigue vigente. Y a pesar de que han existido relaciones tensas o desacuerdos diplomáticos entre algunos países de la región, la apuesta sigue firme, una seguridad basada en el derecho internacional, no en la intimidación. América Latina podría haber optado por la vía del poder, por el miedo, por el chantaje nuclear, como hicieron las grandes potencias. Pero eligió otra cosa, eligió la cooperación, el diálogo y sobre todo la cordura. En un mundo donde la amenaza nuclear vuelve a sonar cada vez que hay una crisis global, América Latina es una prueba de que otro camino es posible. Tal vez no perfecto, tal vez con errores, pero claramente más humano. Pero queremos escuchar tu opinión. ¿Piensas que deberían implementarse las bombas nucleares en Latinoamérica o debemos seguir el mismo camino que hasta ahora? Te leemos en comentarios. Deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna novedad y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un